Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a toda la comunidad de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que nos acompaña en este webinar, Reconocimiento de Señales de Estrés y Ansiedad. Me alegra mucho darles la bienvenida a esta actividad que forma parte de la agenda de profesionalización institucional y buscamos promover la salud y el autocuidado del personal de la comisión, abriendo estos espacios de información y reflexión. Pues queremos agradecer al Grupo Galloso que amablemente aceptó la invitación para impartir esta plática y quienes desde el día de ayer pues tienen un stand promocional en nuestra sede. Es por ello que hoy nos acompaña la maestra Anaid Polo Ramírez, quien va a facilitar este webinar y le voy a dar una breve reseña para después darle la palabra. Anaid Polo Ramírez tiene 2 licenciaturas, una en Psicología por la Universidad Tecnológica de México y otra en Psicopedagogía por el Instituto Mexicano de Psicooncología. También tiene una maestría en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psicooncología y un máster en Programación Neurolingüística. Actualmente es responsable a nivel nacional del área de asistencia emocional psicológica en el Grupo Galloso, además de ser conferencista, tallerista y psicoterapeuta. También ha participado en diversos programas abordando temas como el duelo, pérdidas violentas, tanatofobia, necrofobia, maternidades y temas de género y otros relacionados con el afrontamiento del duelo en condiciones de pandemia. Antes de darle el uso de la voz a Anaí Polo, pues les compartimos que al final de la plática vamos a tener 10 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si les va surgiendo alguna duda o quieren preguntar en particular, pueden irlo escribiendo en el chat y para que al final sean resueltas. Anaí, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Te damos la palabra para iniciar la charla. Gracias. Muchísimas gracias, Aurora, y muchísimas gracias a todo el equipo que ha estado aquí ayudándonos a que podamos tener esta sesión. La verdad es que a mí en cada uno de estos encuentros me entusiasma mucho que podamos abrir estos espacios, trabajar así, haciendo esta sinergia para que pues podamos visibilizar temas bien importantes que vivimos a lo largo de nuestras rutinas, en nuestro día a día, en los diferentes contextos en los que nos vamos desenvolviendo y que es bien importante que nos demos unos minutos para reflexionar y hacer conciencia de cómo es que cada uno de nosotras, de nosotros lo vivimos, ¿no? Entonces, mil gracias de verdad también a todos ustedes por regalarnos estos minutos de su tiempo. Y para iniciar, voy a a compartirles, mejor dicho, mi presentación. ¿Me ayudan, por favor, confirmándome si ya la pueden ver? Sí, ya se ve, gracias. Súper, mil gracias. Bueno, pues justamente hoy vamos a hablar del reconocimiento de señales de estrés y de ansiedad, ¿sale? Ojo, todo lo que vamos a abordar el día de hoy y como lo hacemos en cada una de estas oportunidades que tenemos para hablar de salud mental y de cuidado y bienestar, tiene la intención de ser foros psicoeducativos, ¿sale? Aquí no nos vamos a autodiagnosticar nada. Estas sesiones no sustituyen a un acompañamiento emocional. Entonces, todo lo que vamos a revisar el día de hoy tiene la intención de ser informativo y si algo de lo que aquí escuchemos nos hace sentido o nos sentimos identificados con esto, solo será una invitación para que recurramos a profesionales de la salud mental que nos ayuden a atender esto, ¿vale? Entonces, vamos a tener un espacio, como nos decía Aurora, para poder atender sus dudas y comentarios. Y bueno, para iniciar, me gustaría compartirles el objetivo de esta sesión. Y bueno, pues buscamos proporcionarles herramientas y conocimientos que van a ser necesarios para identificar de manera efectiva las señales físicas, emocionales y conductuales del estrés y la ansiedad. Y asimismo, buscamos ofrecerles estrategias prácticas para su manejo y prevención, y entonces esto les puede ayudar a mejorar su bienestar general y su calidad de vida, ¿sale?
También estaremos platicándoles un poco sobre el programa de asistencia emocional y tanatología que se imparte de manera gratuita a todo el público interesado en el tema para que puedan conocer nuestras siguientes actividades y si alguno de los temas que estaremos abordando en el mes de mayo es de utilidad para ustedes, pues puedan acompañarnos en las sesiones, ¿vale? Bueno, eh, perfecto. Entonces, para que podamos entrar ya de lleno a nuestro tema del día de hoy, suelo hacer como desmenuzar la información, ¿no? Como le suelo llamar. Cuando vamos a abordar un tema en específico, para mí sí es importante que vayamos revisando poco a poco cada uno de los componentes que le darán una forma a todo esto que vamos a compartir hoy. Y para esto, pues entonces vamos a iniciar con el estrés. El estrés, que es algo que nosotros experimentamos día a día, en donde múltiples actividades, situaciones y contextos pueden estarlo detonando. Entonces sí es importante que comencemos conociendo qué es el estrés. Y al estrés lo vamos a identificar como un conjunto de demandas ambientales a las que debemos dar una respuesta adecuada, ¿no? Y aquí lo ponemos entre comillas, porque aquí también entran muchos factores que tienen que ver con lo social, ¿no? Con el de cuál es la forma correcta de responder ante el estrés o de vivir el estrés, ¿no? Y la realidad es que aquí, pues sí, hay componentes que vienen desde lo social, sin embargo, también es algo que se trabaja mucho desde la parte individual para uno entender cómo es que nosotros respondemos e incluso desde dónde aprendimos a utilizar estas respuestas o estas conductas ante él para entonces determinar si esta es una forma asertiva para nosotros, funcional o bien requerimos modificar, ¿no? Entonces, eh, lo que nos dicen cuando hablamos de estrés es, pues precisamente esta respuesta de nuestro cuerpo y de nuestra mente ante diferentes demandas que vamos a encontrar, con las que nos vamos a ir encontrando y que nos llevan a poner en marcha estos recursos de afrontamiento, ¿no? Por eso decía, hay que revisar cuáles son los recursos que tenemos cada uno de nosotros y los que hemos venido empleando para afrontar situaciones estresantes. Cuando hablamos del estrés, lo vamos a relacionar con la emoción del miedo, ¿ok? Y ahorita vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir asociando justamente con su compañera la ansiedad para que le vayamos dando más forma y sentido. El estrés se origina cuando las demandas ambientales superan nuestra capacidad adaptativa y esto da lugar a cambios biológicos y psicológicos que a su vez pueden ser causantes de enfermedad. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés nosotros lo experimentamos mucho también a nivel físico, ¿no? Vamos a ir revisando cuáles son los síntomas con los que vamos a poder asociar al estrés y también dentro de este tema, pues lo vamos a ver relacionado incluso con nuestro sistema inmunológico, ¿no? El estrés en grados, ¿no? En donde pueda estar no siendo a la par, ¿no? De esta demanda, ¿no? Que puedan estar por encima, hasta pudiéramos estar respondiendo, ¿no? Eh, por arriba de la demanda, ¿no? Que en realidad nos esté detonando el estrés, pues sí puede llevar a nuestro cuerpo a pasar por reacciones biológicas que puedan estar afectando a nivel de la salud física, ¿ok? No lo estamos relacionando con ninguna enfermedad porque no es como que derive, ¿no? Para una enfermedad, pero sí vamos a encontrar que van a haber reacciones a nivel físico que puedan estar afectando e incluso, ¿no? Predisponiendo a nuestro cuerpo a algún padecimiento ya que afecte la salud física, ¿vale? Entonces, el estrés
va a tener también un componente positivo. Cuando hablamos de estrés, no todo es negativo y esto sí hay que aclararlo porque hay un componente que nos va a ayudar a encontrar esos, bueno, a identificar, porque muy seguramente nosotros hemos utilizado esta parte positiva del estrés en varias ocasiones, ¿no? De nuestra vida, pero a veces es necesario identificar cuáles son esos recursos que tenemos, ¿no? Entonces, la parte positiva del estrés la vamos a denominar como eustrés, ¿ok? Y en muchas ocasiones la presencia del eustrés representa justamente una oportunidad para no solamente poner en marcha nuevos recursos, sino también para fortalecer nuestra autoestima, ¿no? Para también incrementar las posibilidades de tener éxito en futuras ocasiones, objetivos que nosotros nos vamos planteando a lo largo de nuestra vida y de este proceso, ¿no? que vamos transitando, ¿no? En nuestro desarrollo personal. Entonces, el estrés es un nivel de activación de nuestro organismo que es necesario y que es óptimo para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, especialmente aquellas que requieren una respuesta inmediata. Entonces, yo les decía, esto nosotros lo aplicamos todos los días. Y pues muy probablemente todo esto lo hacemos de una forma inconsciente, ¿no? El estrés es como este nivel de energía, ¿no? Como esta inyección de energía que nosotros utilizamos para dar respuesta a todas las demandas con las que nos vamos encontrando en el día a día, ¿ok? Para incluso satisfacer ciertas necesidades. Entonces, al estrés, pues lo vamos a encontrar desde actividades muy cotidianas como prepararnos o alistarnos por la mañana para salir a realizar alguna de nuestras actividades, ¿no? Ya sea laborales o que tenga que ver con la parte académica o cumplir con algún compromiso. Entonces, el estrés va a ser este nivel de activación que requiere nuestro organismo para darnos esa energía y entonces prepararnos para atender a esta necesidad. Sin embargo, cuando hablamos del estrés, y es habitual conocer, ¿no? O identificar solo la parte negativa. Y la parte negativa la vamos a denominar distrés, ¿ok? El distrés es ese nivel de activación en nuestro organismo, que es a nivel físico y a nivel psicológico, que es excesivo o inadecuado a la demanda de la situación, que era lo que yo les decía hace rato, ¿no? A veces nuestra respuesta no es proporcional al nivel de la demanda, ¿no? Puede estar desproporcionada. ¿Qué sucede en el distrés? Cuando se prolonga en el tiempo, cuando esto ya es crónico, entonces sí llega a tener consecuencias negativas en nosotros. Por eso es importante que abramos estos espacios para conocerlo y para identificar cómo es que a lo largo de nuestra vida nosotros hemos respondido ante una situación tan común y tan del día a día, ¿ok? Porque también existirán otros factores que serán estresores, ¿no? Que tienen esa particularidad de que cuando llegan en algún momento de la vida, detonan estos estados de estrés, ¿ok? Entonces, de pasar de un nivel óptimo y necesario, pudiéramos estar llegando, ¿no? A ese nivel excesivo e inadecuado a la demanda de la situación y que incluso ni siquiera nos hace capaces de responder o de resolver eso que se nos está presentando. ¿Por qué? Porque es como si saliéramos de control, porque nuestra respuesta no está siendo proporcional a lo que ese momento o ese evento o esa actividad nos está solicitando, ¿vale? Cuando hablamos de la ansiedad, vamos a darnos cuenta que son compañeras, ¿no? El estrés y la ansiedad. Y a la ansiedad, por eso es habitual que cuando se hable de estos temas se relacione uno con otro, ¿no? Porque la ansiedad es esa respuesta ante el estrés, ¿no? Una respuesta que viene más desde la parte emocional y que es adaptativa, ¿ok? La ansiedad también tiene un componente
que tiene cierta funcionalidad. Sin embargo, hay que aprender a gestionarla para entonces poder encontrar esta connotación, ¿no? Positiva, por así llamarlo. Entonces, la ansiedad es parte de la existencia humana, es parte de nosotros, ¿no? Todos, en mayor o menor medida, en algún momento de nuestra vida, hemos estado o acompañados por la ansiedad. Y aquí la podemos ver representada como esta película muy famosa y muy bonita que se llama Intensamente. Por ahí ayúdenme a saber quiénes ya la han visto. Es muy bonita y también es muy ilustrativa en cuanto a conocer, ¿no? Cuál es la función de las emociones. Viene mucho a ayudar para entender la función de cada una de ellas, porque lo que es una realidad es que en cuanto a educación emocional que hemos recibido, la realidad es que no hemos tenido esa fortuna, ¿no? De conocer realmente, ¿no? O quienes sí, qué gusto, ¿no? Saberlo, pero la realidad es que si nos vamos a revisar a nivel general, ¿no? En la población, qué tanta educación emocional hemos recibido, pues nos vamos a dar cuenta que por ese lado todavía falta mucho, ¿no? Entonces, esta película nos ayuda a entender precisamente cuál es la función de las emociones para no caer justo en esta categorización en donde clasificamos a unas emociones como buenas y a otras como malas, y entonces a las buenas sí vamos a entrarle, sí nos vamos a dar chance de sentirlas, incluso vamos a estar buscando constantemente estos estados emocionales, y a las que podemos conocer o identificar como malas, ¿no? Entonces las hacemos a un lado, solo porque son incómodas, ¿no? Porque la realidad es que cuando hablamos de las emociones, las vamos a entender no como buenas o como malas, ¿no? Sino como agradables o desagradables al momento de sentirlas, ¿ok? Y la ansiedad está de este lado en donde son incómodas, son desagradables, pero esta no las convierte en negativas, ¿ok? Entonces, a la ansiedad, desde un término que proviene del latín anxietas, se refiere a un estado de agitación o de inquietud en nuestro organismo, ¿ok? Es por eso que cuando también incluso la vemos representada aquí en esta película, pues nos damos cuenta que ansiedad no es tan amigable como la habíamos ubicado al inicio, ¿no? Los niveles de exaltación en los que nos vemos o nos encontramos cuando estamos pasando por estados de ansiedad, pues son displacenteros, ¿no? Son incómodos y pues son sensaciones que yo les decía que usualmente nos vamos experimentando, ¿no? Y que se van detonando también con un componente, perdón, que está asociado con lo somático, es decir, la ansiedad se hace muy presente a nivel físico, ¿no? Y nosotros la podemos identificar mucho eh, con estados de alteración en nuestro cuerpo, ¿no? Incluso a veces hasta pudiéramos relacionarla con como si en ese momento estuviéramos frente a algún padecimiento de alguna enfermedad, cuando la realidad puede ser es que nuestro cuerpo lo que está haciendo es responder a nivel físico ante una situación que viene más desde la parte emocional y cognitiva, ¿vale? Pero como lo dijimos al inicio, aquí nosotros no nos vamos a identificar con ningún personaje, ¿no? Aquí nosotros lo que vamos a hacer es a conocerlo, a conocer cuál es, no solamente cómo es que, eh, o esta parte natural, ¿no? O la naturaleza, ¿no? De esto, sino en cómo se ha hecho presente en cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, la ansiedad, al igual que el estrés, está relacionado con el miedo irracional, ¿vale? Pues por eso que cuando estamos frente a estados ansiosos, esto que nuestra mente nos está diciendo, ¿no? Y que nos habla desde una preocupación o una angustia que proviene de alguna sensación de peligro, de amenaza, puede ser real o no.
aquí es bien importante que nosotros lo ubiquemos, ¿ok? Porque a veces esto, por lo que yo me estoy sintiendo ansiosa o ansioso, puede venir de un evento que ni siquiera está existiendo en lo real, solo está existiendo en mi mente. Sin embargo, lo vivo como si fuera real. Los síntomas se presentan como si esto fuera algo real, como si esta amenaza fuera real, ¿ok? Entonces, por eso es que aquí, ¿no? Les subrayo que está relacionada con el miedo, pero irracional, ¿ok? La ansiedad es lo que se denomina la anticipación al futuro, es vivir mucho en este momento del tiempo en donde no está sucediendo ese escenario o ese evento, pero aquí, en el presente, yo lo vivo como si en realidad estuviera pasando, ¿no? Entonces, la ansiedad, desde esta voz, ¿no? Por así decirlo, nos va a hablar constantemente en negativo y lo hace a través de las distorsiones cognitivas, ¿no? Es imaginar constantemente, eh, ¿perdón? ¿Alguien iba a participar? Ok, bueno, si alguien quiere comentar algo, eh, nos lo puede dejar saber en el chat o aquí, no sé si tengan activada la opción de la manita virtual para identificar quién quiere tomar la palabra. Entonces, les decía, la voz de la ansiedad viene mucho desde los pensamientos distorsionados o pensamientos negativos, ¿no? La ansiedad nos habla en negativo constantemente y nos pone escenarios en ocasiones caóticos, ¿no? En donde nuestros recursos y nuestras habilidades están por debajo a la situación que tengo que enfrentar, ¿no? Entonces, por eso aquí es bien importante que nosotros podamos conocer en estas particularidades de la ansiedad, pero también llevarlas a esta observación, autoobservación, para saber cómo es que yo como persona eh, enfrento, ¿no? Y experimento estas situaciones. Aquí les traigo algunas de las distorsiones cognitivas con las que nos podemos ir encontrando, ¿no? En donde si ustedes ubican, son estos discursos que nosotros mismos nos vamos repitiendo de una forma muy inconsciente, en donde incluso podremos ser hasta muy duros con nosotros mismos o nosotras mismas, y también que no nos permiten reconocer, ¿no? Las habilidades que tenemos y que en determinado momento hemos utilizado para hacerle frente a situaciones así de complejas como las que nos muestra la ansiedad, ¿no? Entonces, podemos encontrar estos pensamientos como muy polarizados, ¿no? Si no es perfecto, entonces lo que yo haga va a ser mediocre, no va a ser nada suficiente, ¿no? Que era lo que decíamos. La ansiedad nos pinta un escenario muy complejo y entonces nos deja a nosotros como en esta posición en donde no es, mis habilidades y los recursos que yo tengo no van a ser suficientes, ¿no? Para hacerle frente a esto. Incluso en donde, en esta distorsión de la realidad, mi vida va a ser así ya. A partir de este momento se va a convertir en eso, ¿no? Que tanto me da temor y en donde incluso yo no voy a poder ser la misma persona que era antes, ¿no? Ubicamos entonces siempre este pensamiento negativo en donde me siento inferior a las personas, porque en esta creencia yo imagino que el resto no siente ansiedad, ¿no? O que el resto sabe perfectamente cómo manejar su ansiedad y entonces yo estoy en una desventaja. ¿Por qué? Porque entonces, al no saber cómo responder, mi vida no va a ser como el del resto, ¿no? Estos son algunos ejemplos en donde a veces se cae mucho en esta comparación, ¿no? En el pensar que la forma en cómo percibimos a los otros siempre va a ser de una manera muy diferente a cómo yo lo estoy viviendo, ¿no? Entonces es como tener unas interpretaciones de algo que ni siquiera
tengo la certeza de que sea real, pero ya lo identifico así, ¿no? Entonces, el resto de personas es capaz de poder manejar estos temas de una forma totalmente asertiva, ¿no? Y entonces esto los lleva a tener una vida más fácil que la mía, ¿no? Esto, si nos damos cuenta, viene desde una parte interpretativa y que no nos hablan de una realidad en concreto, ¿no? Podemos también, ¿no?, encontrar distorsiones en donde podemos incluso darle una interpretación diferente a eso que recibo de los demás, ¿no? En donde no logro reconocer mis habilidades y si alguien me está dejando saber que sí cuento con ellas, entonces caemos a veces hasta en el autosabotaje, ¿no? No, esto no es real, esto no es cierto, seguro lo hacen, ¿no? Eh, alguna, por alguna otra razón que no tiene que ver por la que sí es real esto que está sucediendo, ¿no? Ahora bien, vamos a encontrar diferentes tipos de ansiedad y hoy yo les traigo solo 6 que son los que encontramos en la clasificación del DSM-5, ¿no? Que es la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ¿ok? Dentro de las últimas versiones que encontramos. Vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada va a ser esta que se presenta con preocupaciones intensas, persistentes, irracionales, pero que para que se pueda como tal diagnosticar, se tienen que cumplir con diversos criterios que el profesional de la salud lo hará con una evaluación diagnóstica y que eh, todo esto se hace a través, ¿no?, de diferentes herramientas, ¿no?, instrumentos de evaluación. Pues por eso que no solo por un contenido que encontremos tanto en redes como en pláticas, aún como esta, que sean informativas, ¿no?, de carácter sí informativo y donde la información viene de fuentes confiables, aún así no son suficientes para entonces llegar a un diagnóstico en concreto, ¿vale? Entonces, para poder determinar la ansiedad generalizada, pues también se tiene que revisar la duración, ¿no?, de que se han presentado estos síntomas. Lo que pasa con la ansiedad generalizada es que interfiere con el funcionamiento normal de la vida diaria, ¿no?, como las actividades laborales o con la familia o con los amigos o en la parte académica y que pueden ser difíciles de controlar. Tenemos también otro tipo que es el pánico y en este se experimentan sensaciones de muerte o la posibilidad de quedarse sin aire, ¿no?, estas hiperventilaciones que pueden causar tanto problemas psicológicos como físicos, ¿ok? Es una sensación tan intensa que en ocasiones las personas han requerido de alguna hospitalización para ayudarles, ¿no?, a regular lo que se está sintiendo, porque se siente mucho, se refleja mucho a nivel físico. El estrés postraumático es algo que también se escucha normalmente, ¿no?, y que está relacionado justo con situaciones, como lo dice el propio nombre, traumáticas que pueda vivir una persona y que requieran precisamente de una intervención profesional de la salud mental, porque sí se requiere, ¿no?, de diversos tratamientos para poder ir revisando e incluso identificando, ¿no?, que sí sea como tal derivado de un estrés postraumático todo lo que estén viviendo. El punto 4 o el tipo 4 es la fobia social, que se caracteriza por miedo irracional ante situaciones, ya sea de interacción social, ¿no?, como estos famosos ejemplos en donde frente a alguna exposición, ¿no?, por ejemplo, ante un grupo de personas, nos veamos en una situación incluso incapacitante para poder realizar esa actividad que iba a desempeñar. ¿Por qué? Porque nos habla mucho de estas distorsiones cognitivas que nos llevan a temor a ser juzgados, criticados, humillados, y entonces es como que nos puede dejar en un estado de shock,
¿no? Y no poder atender esa situación, ¿no? A la que tengo que responder. El tipo 5 es los obsesivos compulsivos, que son pensamientos, ideas o imágenes intrusivas que causan ansiedad y que provocan en la persona que la persona realice ciertos rituales o acciones que se le denominan compulsiones para reducir el malestar. ¿Ok? Y el tipo número 6 es la ansiedad por separación, en donde se experimentan altos niveles de ansiedad después de la separación de una persona o un lugar que proporciona sentimientos de seguridad y protección. Esto lo podemos identificar tanto en niños que en determinada, y esto lo vivimos la mayoría, ¿no? Cuando y en mayor o menor medida, todos lo vivamos y lo hayamos pasado de la misma forma, ¿no? Pero es común encontrar este tipo de ansiedad por separación en una edad en donde el niño o la niña es separado de su figura principal, ya sea incluso por actividades básicas que tiene que comenzar a hacer, como ir a la escuela, por ejemplo, o algún lugar donde lo vayan a cuidar, ¿no? Porque ya sea que mamá o papá o algún otro familiar que esté a cargo de él tenga que ya comenzar a buscar ayuda con los cuidados. Aquí se puede experimentar esta ansiedad por separación o bien en los procesos de duelo, ¿vale? Pero ojo, repetimos, aquí no nos vamos a identificar de esta forma con ninguno, solamente esto es de carácter informativo, ¿vale? ¿Cuáles son las posibles causas? Como les decía, van a relacionarse mucho desde la parte externa, ¿no? Que van a ser estos eventos estresores, ¿no? Como pueden ser dificultades en el trabajo, ¿no? Por eso es que aquí también cuando hablamos de esto, otro tema relacionado es la prevención del síndrome de burnout o síndrome del quemado, que es el que se ubica en la parte laboral, que es un estado de estrés crónico y agudo que lleva a la persona, como lo dice el nombre, a quemar sus recursos y habilidades y por ende lo lleva a que su bienestar y calidad emocional y su calidad de vida también se vean afectados. Por eso hay que atender esto desde antes con la prevención, ¿no? Problemas de relación o problemas familiares. El duelo es un proceso de adaptación al que también nadie de nosotros estamos exentos y que se deriva de una pérdida significativa, pero que sí se vive desde el estrés y la ansiedad, ¿ok? Ya sea por el fallecimiento de un ser querido, por la separación o anulación de alguna relación, también, ¿no? Por la separación incluso de una relación laboral y por todo lo que representa y lo que conllevan estos procesos, ¿no? También podemos encontrar la parte genética, en donde las personas que tienen familiares con trastornos de ansiedad pueden tener un nivel de predisposición un poco mayor a otras, ¿no? Tampoco aquí es que sea una regla que por genética, entonces ya todas las generaciones subsecuentes lo van a vivir, ¿no? Pero sí hay un nivel de predisposición mayor. Factores médicos, ¿no? Como los síntomas de alguna enfermedad. Nosotros la enfermedad la relacionamos, ¿no? Y principalmente diagnósticos complejos, en automático se asocian con el morir. Entonces, todo esto desencadena una serie, ¿no? De síntomas que vienen mucho desde el estrés y de la ansiedad, o bien que sea algún efecto de algún medicamento que se esté tomando, o también provenga de alguna cirugía o algún tratamiento o intervención, ¿no? Muy invasiva, o bien una recuperación prolongada puede también ser, estar dentro de estas causas que nos llevan a vivir estos estados de estrés y de ansiedad. La química cerebral, ¿no? Por algunos desajustes hormonales, es por eso que cuando estamos hablando ya de un diagnóstico concreto, el tratamiento se recomienda que sea así desde la parte psicológica, pero también desde la parte psiquiátrica. Si es necesario la prescripción de algún medicamento,
¿ok? Porque este se hace un trabajo en conjunto, porque también, pues esto puede venir mucho desde la parte biológica y orgánica, ¿ok? Y también encontramos la abstinencia de sustancias dañinas cuyos efectos podrían intensificar el impacto de otras posibles causas, ¿ok? Entonces, estas son algunas de las causas que podemos encontrar y que pueden detonar estados de estrés y de ansiedad. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? El estrés lo vamos a encontrar a corto plazo. Es la respuesta automática a una amenaza reconocida, ¿ok? En el estrés sí logramos identificar la amenaza, mientras que la ansiedad es un sentimiento, puede permanecer en el tiempo porque justamente desde la parte cognitiva del pensamiento lo mantenemos y como decíamos al inicio, puede que incluso venga desde lo imaginario, desde lo no real, sin embargo, nosotros lo mantenemos con estas distorsiones cognitivas, ¿ok? Es posible que no tenga un desencadenante identificable, sin embargo, los síntomas son persistentes. ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar similares entre una y otra? Pues la aceleración del ritmo cardíaco, también de la respiración, ¿no? Con estas hiperventilaciones, a veces incluso también a nivel gastrointestinal, ¿no? Que es la forma en que nuestro cuerpo también pueda responder ante estos estados. Por la parte del estrés, pues también vamos a poder encontrar a nivel físico, náusea, mareo, sensación de agobio, irritabilidad, estados de infelicidad, enojo, ¿no? Y la parte de la ansiedad, pues podemos encontrar la intranquilidad, la tensión constante, sudoración, sensaciones de temor, ¿no? Que, como les decía, a veces el propio pensamiento mantiene estos síntomas, ¿no? Entonces, volvemos a los síntomas físicos. Cuando estamos hablando de que estos ya tienen una permanencia constante en nuestro cuerpo, pues tanto estos dolores y malestares físicos en general, ¿no? Porque puede ser dolores de cabeza, tensión muscular, sudoración, irritación, ya asociado con la parte gastrointestinal, podemos encontrar enfermedades como el colon irritable, incluso también alteraciones en el sueño, pues todo esto nos lleva a sensaciones de fatiga y de cansancio constante, ¿ok? Aun cuando no hayamos realizado actividades físicas que representaran un esfuerzo como tal, se percibe o se vive bajo una sensación de mucho cansancio. A nivel emocional y cognitivo, vamos a encontrar, pues, desde la incapacidad para relajarnos, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, irritabilidad, necesidad constante de saber sobre ese futuro, ¿no? Entonces, a veces, ejemplo, si estamos frente a un detonante que venga desde la parte de un diagnóstico de una enfermedad física, parte de estas conductas que pueden estar manteniendo estos estados de estrés y de ansiedad es buscar constantemente información sobre esa enfermedad o tratamiento sin identificar uno que venga de fuentes confiables y dos, que ya nos estemos sobresaturando de información. Esto más que ayudarnos, porque sí, cuando estamos frente a estas situaciones es importante tener información, sí, pero en ocasiones llevarla ya a una sobresaturación, pues lo único que va a hacer es mantener estos estados de estrés y de ansiedad que después pues se van a reflejar en otras situaciones que no van a permitir que yo encuentre estados de relajación o de paz y entonces imagínense cómo el cuerpo va a estar constantemente en un estado de alerta, ¿va? Entonces, aquí yo les traigo un video que nos puede ayudar a entender un poco de qué va esto a nivel físico, pero antes de que se los comparta, déjenme, es que no le activé el sonido para que lo puedan escuchar. Y vamos a revisar. Ay, no sé por qué no me deja darle.
deja activarlo. Bueno, si no nos diera oportunidad de verlo aquí, se los voy a compartir para que ustedes lo busquen. Lo encuentran en YouTube muy sencillo, así tal cual. Se llama La fisiología del estrés y dura 3 minutitos y ahí nos habla precisamente de cómo es que nuestro cuerpo reacciona ante estas situaciones que vienen mucho desde la parte psicológica, ¿no? Desde lo que a veces lo que nosotros mismos estamos creando, esos escenarios que estamos creando aquí en la mente, pero que lo llevamos a lo real al momento de sentirlo, ¿sale? Entonces, vamos a continuar para que podamos concluir con el material que traigo hoy. ¿Cuáles son esas estrategias de manejo y de prevención? Hay una, y las que les traigo hoy de verdad es que son muy, muy sencillas, ¿no? Y que incluso nosotros mismos podemos hacerlo hasta estando en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Que es donde pasamos la mayoría del tiempo, ¿no? Son ejercicios que están al alcance de nuestras manos y que nos van a ayudar, si los ponemos en práctica, a poder tener una gestión más efectiva ante situaciones de estrés y de ansiedad, ¿va? La primera es la respiración diafragmática. Y así como lo vemos en esta imagen, lo único que necesitamos es colocarnos en una posición en donde nos sintamos cómodos, cómodas. Vamos a colocar una manita en el pecho y la otra en el abdomen, es indistinto. Y nos vamos a concentrar de inicio nos concentramos solo en nuestra respiración, inhalando y exhalando, de inicio sin tratar de controlarlo, solamente identificando cómo es que en este momento, incluso si lo quieren hacer ahorita, solo coloquen su manita en su pecho, la otra en su abdomen, cierren sus ojitos y presten atención a su respiración en este momento. ¿Qué movimientos hace su cuerpo, ¿no? Y ustedes lo pueden identificar con sus manitas, cómo se mueve su pecho y su abdomen con la forma en la que están respirando ahorita, ¿ok? Si es una respiración agitada o si están, ¿no? Si con estas inhalaciones, ¿no? Ustedes logran percibir, ¿no?, el movimiento en sus manitas y después de unos segundos de identificar ese movimiento, ahora sí, entonces comenzamos a inhalar profundamente por la nariz y vemos cómo se infla nuestro pecho y nuestro abdomen. Podemos mantener nuestro aire ahí entre 1 a 3 segundos y exhalar por la boca, identificando cómo ahora se vacía nuestro pecho y nuestro abdomen al dejar salir el aire por boca. Si nosotros hacemos este ejercicio por unos minutos y nuestra atención la centramos totalmente en identificar cómo es este ejercicio, ¿no?, que realiza mi cuerpo al inhalar y al exhalar, lograremos ir trabajando, ¿no?, con el disminuir estos niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque la indicación que le estamos dando a nuestra mente es: regresa de ese estado del tiempo en donde te fuiste al futuro, regresa al aquí, a la hora, y date cuenta cómo está tu cuerpo en este momento, ¿ok? Nuestra respiración siempre va a ser una aliada para permitirnos relajar. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en los ejercicios de relajación que podemos encontrar, todos acentúan mucho esto de la respiración, ¿no? Nuestra respiración va a ser nuestra gran aliada para ayudarnos en esto. Hay otra estrategia que se utiliza mucho desde la parte terapéutica y que también se aplica mucho en niños, y es el tiempo fuera. Es esta indicación a nuestra mente que le damos para
detener esos pensamientos, porque nuestra mente es como coloquialmente, ¿no? Se dice, es como este hilito de media. Cuando iniciamos con un pensamiento, entonces este nos lleva a otro y a otro y a otro, y a veces perdemos el control de una situación en concreto a todo lo que deriva, ¿no? Y entonces, cuando va sucediendo aquí a nivel mental, también se va percibiendo a nivel físico, porque volvemos a lo que hablamos desde el inicio. El hecho de que sea irreal no exenta de que mi cuerpo lo perciba de esa forma, ¿no? Lo percibe como si estuviera pasando y entonces lo experimenta de esa forma. Entonces, esta técnica nos ayuda a bloquear estos pensamientos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando damos esta indicación de tiempo fuera? Podemos realizar una actividad que nos distraiga. Puede ser desde escuchar música, de hacer algún dibujo para quienes eso pudiera también ayudarles, ¿no? Ya si tenemos más tiempo, pues hacer alguna actividad que tenga que ver con el deporte o poder leer un libro. Pero si solamente tenemos unos minutos, incluso con el levantarnos de nuestro lugar y ya sea que hagamos una caminata para alguna otra ubicación, ¿no? Nada más que caminemos, nos demos unos 2, 3 minutitos y en ese momento también podamos hacer estos ejercicios de respiración, podemos estar ayudando a que nuestra mente salga de ese estado que le está generando ansiedad y estrés, ¿ok? Puedes, ¿no? También en este momento, ya sea que vayas caminando o que si tienes chance incluso de salir a la calle, nada más estar ahí unos minutitos, puedes estar ubicando lo que sucede alrededor, ¿no? Contar objetos que sean de determinado color. Contar, ¿no? Como en este caso, del 3 al 100. O pensar en lugares que comienzan con determinada letra. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es que la mente se salga totalmente de eso que está imaginando, o que incluso si es real, que pueda salir de ahí por unos minutos para recuperarse, ¿no? Y entonces nuevamente regresar como con una claridad, ¿no? Un poco mayor y entonces atender nuevamente esa demanda que esté surgiendo, ¿va? Hay otra que es a través de la música. Igual podemos en nuestro lugar de trabajo, si tenemos nuestros audífonos y si podemos utilizarlos, entonces buscar melodías que nos ayuden a reducir la ansiedad. Hay unas que incluso ustedes las pueden encontrar fácilmente en YouTube que se llaman sonidos binaurales. Los sonidos binaurales están diseñados precisamente para estimular a nuestra mente e inducirla a estados de relajación, de tranquilidad. No sé si se acuerdan que había esta sugerencia que se hacía habitualmente a los estudiantes, en donde te decían, si escuchas música clásica, vas a poder tener una retención mayor de memoria, vas a poder tener, eh, vas a poder estudiar mejor o aprender mejor, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay ciertas melodías que con los sonidos binaurales, o que incluso pueden estar así al natural, los sonidos binaurales, que al escucharlos inducen a nuestra mente a estos estados, incluso del sueño. También vamos a poder encontrar algunos ahí que ayudan precisamente a la conciliación del sueño. Entonces, esto es un recurso que también lo podemos tener a la mano, que con unos minutitos que los escuchemos también puedan ser de utilidad. Hay otra técnica que esta sí se utiliza mucho ya dentro del espacio terapéutico y que se llama técnica de grounding 5, 4, 3, 2, 1 y que está relacionada precisamente con los 5 sentidos. Lo que hacemos en esta técnica es que también, es una técnica que viene mucho del mindfulness. Igual, si ustedes buscan mindfulness, lo encuentran, incluso ya hay hasta en Spotify e incluso en Netflix, hay se llama Headspace y tiene ciertos ejercicios que te ayudan precisamente a inducir a estados de relajación.
Entonces, esta técnica lo que nos dice es que vamos a asociar estos números con los 5 sentidos. El número 5 está relacionado con la vista. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vamos en el lugar donde estemos, vamos a hacer un ejercicio de respiración y entonces ir identificando 5 cosas que yo pueda ver a mi alrededor. Incluso puedo decir 5 cosas que sean del mismo color, ¿no? Ok. O 5 cosas que su nombre inicie con la misma letra. Entonces, de ahí ya vamos a la mente a estar atendiendo eso. El número 4 tiene que ver con el sentido del oído y es identificar 4 sonidos que estén a mi alrededor, solo identificarlos, ¿ok? Y entonces, bueno, ya igual estamos muy atentos. Incluso pueden ser sonidos que provengan incluso de nuestro propio cuerpo, ¿no? De nuestra respiración, por ejemplo, si al respirar nuestra nariz, ¿no? Hace algún sonido o alguno que podamos identificar, ¿no? Alrededor de nosotros. El número 3 tiene que ver con el tacto. 3 cosas que tú puedas sentir con diferentes texturas, ¿no? Incluso hasta puede ser nuestra piel, nuestra ropa, nuestro cabello o algún otro objeto que yo tenga a la mano y que pueda llevarme atención al cómo se siente al tacto. El número 2 tiene que ver con el olfato y entonces aquí es identificar 2 olores que perciba aquí en mi alrededor, ¿ok? Y el número 1 tiene que ver con el gusto, ya sea que ustedes puedan tener a la mano algún dulcecito, ¿no? Que puedan en ese momento llevarlo a su boca y centrar su atención en cómo lo perciben dentro de su boca, ¿no? Desde cómo se siente su lengua, o bien puede ser incluso al tomar agua o al tomar café, algo que tengan ahí a la mano. Y si no lo hay, incluso centra tu atención en cómo está en este momento tu boca, cómo se siente en este momento tu boca. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, nuevamente nos damos cuenta que la indicación que le estamos dando a la mente es regresa a este momento. Regresa y aquí concéntrate en lo que está pasando ahorita y entonces ese nivel de ansiedad puede ser capaz de disminuir. Tenemos también los ejercicios de relajación, como los que les decía que vienen justamente del mindfulness. El mindfulness, pues, eh, es una forma de meditación, ¿no? Pero que está más asociada con no tanto como la cultura oriental, como viene desde la parte budista, pero está más centrada como en la parte o en la cultura occidental, en donde estos ejercicios de relajación nos van a permitir justamente llegar a estos momentos de no solo de introspección, sino de regular lo que estoy sintiendo en este momento a través de conectar con mi cuerpo, ¿vale? Y eso también es muy sencillo, ustedes pueden buscarlos en YouTube, ejercicios de mindfulness, y incluso, como les decía, el que está en Netflix te da un ejercicio por día. Hay incluso aplicaciones también que puedes descargar y también ahí vas llevando como un control y te van dando como no nada más ejercicios por día, ¿no? Sino algunos que puedas realizar en la mañana, algunos por la noche y te van dando ese seguimiento, ¿no? Como enviándote incluso notificaciones para que vayas siendo más consciente de cómo te vas sintiendo a lo largo del día, ¿vale? También siempre ese será una sugerencia, ¿no? El ejercicio, ¿no? Realizar algún tipo de deporte, si bien no pudiéramos realizarlo en algún lugar como tal, ya sea algún gimnasio, un centro deportivo, algún lugar, lo busquemos hacer en casa, ¿no? También poner en movimiento nuestro cuerpo o tener al día destinado algún momento para realizar caminatas, ¿no? De 20 a 30 minutos, también puedan ayudar a hacer la modificación en cuanto a si tiendo a utilizar mucho el elevador, algunos días pueda optar por usar más las escaleras, ¿no? Por ejemplo, la idea es que nuestro cuerpo se mantenga en movimiento, ¿ok? Para que precisamente nos ayude a segregar eso que necesitamos a nivel cerebral para inducir estos estados
de relajación y de tranquilidad y tengamos una mayor claridad para responder ante situaciones estresantes. Y como siempre, la opción que nosotros solemos sugerir es que busquen acompañamiento profesional. La psicoterapia siempre va a ser una aliada para que incluso nos ayuden a identificar qué es lo que está pasando conmigo en particular, ¿ok? Aquí también hay otro ejercicio que se les recomienda, que lo encuentran también en YouTube, que se llama relajación muscular progresiva de Jacobson. Y también es una técnica que se utiliza mucho a nivel terapéutico para no solo hacer la conexión de la mente con nuestro estado físico, ¿no? Con nuestro cuerpo, sino también a través de tensar y distensar cada uno de nuestros músculos, vamos ayudando a reducir el estrés. Y esto es algo que podemos hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento del día, ¿vale? Y bueno, cuando estemos pasando por estos momentos de ansiedad o de estrés, siempre será bueno pensar en que podemos tomar un paseo, en que podemos escribir cómo nos sentimos, en que la música nos puede ayudar, en que podamos encontrar una distracción positiva, no solamente que nos haga salirnos de lo que sentimos, sino que nos ayude, que sea algo que sí sea parte, ¿no? Como de este apoyo incluso terapéutico, ¿no? Tener una distracción. Las respiraciones siempre van a ser aliadas y considerar siempre pedir ayuda. Pedir ayuda está bien, pedir ayuda es necesario, ¿vale? Y siempre será una opción muy viable para cuando no sepamos qué hacer con lo que estamos sintiendo, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Ay, muchas gracias, María. Hola, les acabamos de compartir el video y por aquí María pregunta, ¿existen señales del autosabotaje derivado de la ansiedad? Sí, por ahí, si pueden buscar algo que se le llama síndrome del impostor, les va a ayudar bastante. ¿Qué sucede en estas señales de autosabotaje? Es no reconocer nuestras propias habilidades o recursos, incluso aunque, como les decía hace ratito, incluso que aunque alguien o varias personas estén reconociendo las capacidades que he tenido o que se cumplió algún objetivo gracias a algo que yo hice, por ahí puede ser una señal de que no estamos logrando sí, vernos, ¿no? Como los demás nos ven. La procrastinación también es una señal de autosabotaje, ¿no? El dejar siempre las cosas para después, para después, para después. Eh, el no tener una idea o una imagen positiva de nosotros mismos, ¿no? Que tiene que ver con el autoconcepto, también puede ser parte del autosabotaje. Por ahí vamos a poder encontrar, ¿no? En el síndrome del impostor, muchas características que nos pueden ayudar a saber qué tanto nosotras mismas o nosotros mismos pudiéramos estar jugando en contra, ¿no? De nuestros propios objetivos. Entonces, se pueden dar por ahí un tiempo para buscarlo, les ayudará bastante. Y otra pregunta, ¿en esta era es posible controlar o eliminar el estrés o la ansiedad? Ni en esta era ni en ninguna. El estrés y la ansiedad no se puede eliminar, no se puede erradicar porque es parte de nosotros. Ninguna de las emociones se elimina. Incluso el trabajo con la gestión emocional no va de eliminarlo. Yo normalmente les digo, los psicoterapeutas no tenemos una varita mágica ni una poción para que ustedes puedan tomarla o con la varita eliminar lo que sienten, porque de eso no va el trabajo emocional. El trabajo emocional consiste en aprender a conectar con mis emociones, conocerlas, identificarlas y saber qué función tienen en nosotros. Y hasta este momento de mi vida, ¿no? En la persona en la que el día de hoy me he formado a lo largo de todo este camino que me ha tocado transitar, darme cuenta cómo es que cada una de mis emociones y de estos recursos que yo he empleado para afrontar la vida hasta este momento, me ha ayudado a
conformar a la persona que soy. Si a partir de este momento hay cosas que ya no me están siendo funcionales, entonces el trabajo terapéutico es con incluso agradecer lo que en su momento nos funcionó, pero a partir de ahora, este camino implica que yo tenga que reaprender nuevas habilidades. Acuérdense que nosotros, pues hasta el último momento de nuestra vida, vamos a ir aprendiendo algo nuevo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Creo que hasta el momento son las dos dudas que tenían por parte de las personas participantes. Súper, bueno, pues espero haber respondido a sus preguntas y ya nada más, no sé si me permitan para cerrar compartirles las fechas de las actividades que vamos a tener por si alguien se quisiera sumar. Vamos a estar el 15 de mayo en un grupo de acompañamiento emocional en duelo en Zoom. Toda la información la pueden tener a través de Elliot. El 21 de mayo, igual un grupo de acompañamiento emocional, pero para mamás y papás en duelo, también en Zoom. El 28 de mayo va a haber un grupo de acompañamiento emocional, pero para cuidados al cuidador, personas que estén a cargo de el cuidado de otras personas en situación de dependencia, por edad avanzada, por enfermedad o discapacidad. Tenemos grupos de acompañamiento para ellas y para ellos. Y por último, el 30 de mayo, una cápsula informativa con el título ¿Cómo le explico a un niño que su mascota murió? Esas son las actividades que vamos a tener durante el mes de mayo. Para más información, directamente con Helio o bien en el correo asistenciaemocional@galloso.com. Estamos a sus órdenes. Todo es gratuito, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Anaí. Agradecemos a todas y todos y todas su interés y participación. Les invitamos a seguir al tanto de los webinars que tenemos para ustedes y que se estarán difundiendo por los diversos canales de comunicación institucional. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Anaí. Hasta luego. A ustedes, mucho gusto.